¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Andrés Neira, soy fundador del canal del Evangelio, donde aprendes y compartes. Y este es el primer programa de una serie de 4 programas, creo que van a ser 4. No lo tengo bien claro hasta el momento porque es que hay tanto material importante que compartir. Y esta serie es sobre cómo tener victoria sobre el viejo hombre y los deseos engañosos y la naturaleza pecaminosa. Entonces estamos en este primer programa y te ruego que pongas mucha atención porque este tema es tan importante. La palabra del Señor dice en 1 Corintios capítulo 1, verso 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿En qué sentido la cruz es poder para los creyentes? Esta serie tiene como objetivo poder presentarte que la solución para la naturaleza pecaminosa, para el viejo hombre, y estoy dirigiéndome principalmente a creyentes, aunque obviamente que la cruz es una invitación para el pecador, para que pueda reconocer que solo en Cristo hay salvación. Pero además de salvación, hay algo más, porque siempre que viene a nuestra mente, Cristo murió por nuestros pecados en la cruz, pensamos, bueno, Él murió para que yo no me vaya al infierno. Y aunque esa es una realidad, hay mucho más en la cruz. Y es importante que pongas atención a este primer programa. Mira, el día de hoy hay miles de creyentes que están siendo derrotados diariamente por los deseos engañosos de la carne. La gran mayoría daría cualquier cosa por encontrar una solución real a lo que dramáticamente están viviendo. Muchos no tienen la más mínima idea de lo que están pasando en su interior. Los mensajes de los púlpitos son desalentadores. Solo se escuchan sermones llenos de debes intentar con más fuerza o simplemente no lo hagas o ora más o lee más la palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Y aunque orar es una bendición y leer la palabra es muy importante, a pesar de todo esto, muchos creyentes que practican el orar y el leer la palabra siguen viviendo vidas de derrotas y tristemente hay quienes se han rendido y se han entregado a una vida en donde el pecado los gobierna, lo cual jamás fue la intención de Dios para la vida del creyente. Algunos, ¿qué hacen? Bueno, intentan con ayunos, otros con compromisos de leer mala escritura. Hay quienes incluso piden que le impongan las manos, ¿verdad? Y le echen afuera algún tipo de demonio, demonio de lujuria, demonio de perversión, demonio de ira, demonio de... En fin, usted lo nombra. Hay para todo tipo de demonios según los problemas que están viviendo con la carne. Ahora, póngase a pensar un momento en lo siguiente. Si el ayuno fuera una solución para vencer la carne, y esto me recuerda a lo que dice el libro Colosenses, cuando dice que el apóstol Pablo, el duro trato corporal tiene cierta reputación de culto voluntario, pero no tiene valor alguno contra los deseos de la carne. Y bueno, está la idea ahí de quienes pensaban y aún piensan que castigando la carne, entonces la van a poder controlar si, no sé, la privan y la golpean y la castigan. Incluso hay quienes usan el ayuno como un tipo de castigo, pensando que si ayunan y dejan de comer, entonces van a lidiar con la carne, ya no van a tener problemas. Lo que pasa es que después de 15 días, 21 días de ayuno, se van a dar cuenta que siguen teniendo los mismos problemas que han tenido toda la vida en contra de ese viejo hombre que está dentro de ellos. Y también, bueno, ya estaremos hablando un poquito de qué es lo que es ese viejo hombre y si es verdad que los creyentes todavía tenemos la vieja naturaleza morando en nosotros. Reflexiona en esto. Si el ayuno o el castigar la carne o el leer más la Biblia fuera la solución para los problemas de la carne, entonces de más vino Cristo, hubiese sido mucho más fácil para Dios clavar en la cruz, ¿cierto? Un, no sé, un devocional y a lo mejor un libro de dietas. Es que no tiene sentido. ¿Verdad que no tiene sentido? ¿Verdad que hay un valor en la cruz por la persona de nuestro Señor Jesucristo? Y cuando hablamos de la cruz en la cual se gloriaba el apóstol Pablo, no estamos hablando del pedazo de madera, estamos hablando de la persona y de la obra de la cruz del Calvario. Si la solución fuera que te impusieran las manos y te sacaran el espíritu de, no sé, de lujuria o de lo que fuera, o sea, hay un problema porque Jesucristo dijo que la liberación no estaba en una imposición de manos. Es más, Cristo dijo que Él había venido a predicar libertad a los cautivos. Así que la liberación está en un mensaje y ese mensaje es muy importante que tú lo conozcas. Esto no es una nueva revelación,
No, esto siempre ha estado ahí en la cruz de Cristo, en la obra, en la cruz de Cristo. Así que vamos a entrar en este tema tan importante, porque el tema de la cruz de Cristo, querido amigo, querido hermano, no es una cosa que tú aprendes y ya. O sea, la cruz es algo que siempre vamos a estar viviendo. Así que si estás desesperado, si estás angustiado y has intentado todo y no has podido vencer ese león que llevas por dentro, hoy día tú puedes decir, como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, pero gracias a Dios. Reflexiona lo que estoy diciendo. El apóstol Pablo dijo, pero gracias a Dios que sí hay solución. Romanos 6:18, el apóstol Pablo dijo, pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Viniste a ser siervo de la justicia. No es la única vez que el apóstol Pablo dice gracias a Dios en medio de la confrontación con el pecado o del problema con el pecado o de la naturaleza caída. También en Romanos 7 termina después de sentirse miserable o miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él exclama, pero gracias a Dios por Jesucristo. Es verdad, gracias al Señor porque sí hay solución. Ahora, ¿cómo podemos hacer que lo que dice Romanos 6:6 sea una realidad de nuestras vidas? La verdad que esta no es una nueva revelación. Ha estado siempre ahí la escritura. Es más, la escritura es la revelación de Dios para con nosotros. Dios se ha revelado a través de su palabra. Pero, ¿cómo es que hacemos esto tan maravilloso? Piensa por favor un momento. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Y este verso es tan maravilloso. Es que hay tanto que decir de este verso. ¿Cuál es la razón por la cual tuvimos que ir con Cristo a la cruz? Bueno, alguien dice, para ir al cielo. Eso es cierto, pero hay una verdad clara en ese verso. Dice que fuimos crucificados juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado, la naturaleza caída, sea destruida. Esto es, que quede, digamos, reducida en las fuerzas, que no tenga poder sobre nosotros, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Y esto es maravilloso, porque en la cruz Cristo no solamente murió para llevarnos al cielo. Cristo en la cruz murió también para que el viejo hombre ya nunca más nos dominara, no nos gobernara. Qué maravilloso, ¿verdad? A lo mejor estás pensando, pero ¿cómo puedo hacer esto una realidad en mí? O sea, ya, ahí está el verso y ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo aplico? Vamos a tomar una pausa de 30 segundos y ya volvemos. You're listening to WOC, Word of the Cross Radio Online, Fort Myers, Florida, to the world. Bien, ya estamos de vuelta en este primer programa. Muy interesante, muy importante. Esto es, para mí, yo pienso que es el tema más importante que todo creyente debe saber. ¿Qué pasó en la cruz de Cristo? ¿Qué pasó en la cruz del Calvario? ¿Qué fue lo que Jesús hizo en esa cruz? Por eso este programa se llama Victoria sobre el viejo hombre y la naturaleza pecaminosa o los deseos engañosos, como tú quieras llamarle. Así que nos vamos a ir a Romanos capítulo 6, verso 1. Dice así. Bueno, y el verso 2 también, ¿verdad? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Y aquí hay un gran argumento del apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos? O sea, ¿qué argumentaremos? ¿Qué diremos? Y esta es una respuesta a Romanos 5:20, donde dice, pues la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Así que este es como el argumento. ¿Qué vamos a decir a esto? Entonces, ¿la gracia licencia para pecar? Pablo trata el capítulo 4 y el capítulo 5 con lo que es la justificación. Ser justificado solamente por fe sin obra, como Abraham. Ser justificado, si Abraham hubiese sido justificado por lo que él hacía, entonces él hubiera quedado en deuda con Dios. Pero al que no obra, sino que cree, su fe les contaba como justicia. Entonces, algo maravilloso. El capítulo 4 y 5 viene hablando de la justicia. ¿Qué es lo que es la justicia o ser justificado? Es ser declarado sin culpa. Podríamos definir que justificado, alguien bien lo ha dicho, justificado es ser librado de la ira. Claro, porque ya no hay pena por el pecado. Esto es un acto de fe. Entonces, ahora, al explicar esto tan maravilloso en el capítulo 5 que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, toda esa gran maravilla
del segundo Adán que vino a cumplir lo que perdió el primer Adán y rescatar y traer toda esta bendición que estamos viviendo de la justificación, de la santificación y pronto de la glorificación, que es el cuadro general de la redención, ¿verdad? Todo esto parecía muy maravilloso en el capítulo 4 y 5. Entonces, pero Pablo, para aclarar que no lo tomen equivocadamente, empieza Pablo diciendo, ¿qué pues diremos? ¿Qué argumentaremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿En cuántas maneras? Y ahí y viene el primero es el gran argumento, la segunda es la gran exclamación, o sea, en ninguna manera, ni quiera Dios, esto nunca ocurra. Tenemos entonces el capítulo 6 que trata con la santificación. Hay quienes confunden la santificación progresiva, esta de la que está hablando Romanos capítulo 6 y otros pasajes de la Biblia, con la santificación inicial, que es cuando Dios aparta al creyente para sí. Sin embargo, estas dos no deben ser confundidas. Volvamos a nuestro texto inicial en Romanos 6. Recordemos que estamos tratando el tema victoria sobre el viejo hombre y la naturaleza pecaminosa, ¿ok? Así que este es nuestro primer programa. Te ruego que tengas paciencia, que vayas junto con nosotros, tomes tu Biblia, estamos en Romanos 6, hablando de lo que Cristo hizo por nosotros y por qué sí es posible poder vivir una vida de santificación que no tiene nada que ver con lo que mucha gente piensa, porque muchos tienen la idea de que la santificación es un asunto de qué es lo que tú haces y el proceso de santificación progresiva es igual que el de la justificación y la salvación. Todo es por fe. Tú tienes un papel que jugar, pero el más importante es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Así que volvamos a nuestro texto inicial de Romanos 6, verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Responde el apóstol Pablo. En ninguna manera. Pregunta retórica. ¿A qué nos referimos con la naturaleza pecaminosa que tú ya has escuchado, que yo he mencionado? La naturaleza pecaminosa o caída es lo que la Biblia denomina el viejo hombre. Y este es el resultado de la gran caída de Adán en el huerto del Edén. La desobediencia de Adán no solamente introdujo el pecado, también trajo consigo la muerte, separación de Dios. Cada vez que piensa en muerte, piensa en separación. Y engendró en el ser humano la tendencia a hacer lo malo. Esto es lo que se conoce como la depravación total del hombre. Y hay dos cosas que heredamos de nuestro padre Adán. La culpa heredada, o sea, somos culpables porque él pecó y él fue nuestro representante legal ante Dios en el comienzo. Y lo segundo es la corrupción heredada. O sea, hemos todo heredado corrupción, como dijo David en el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Entonces todos hemos heredado esa tendencia a pecar, depravación total. Jeremías 17:9 dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Obviamente que el único que lo conoce es el Señor. Ahora, ¿por qué muchos creyentes tienen problemas para tratar con el viejo hombre o con la naturaleza caída? La primera razón es porque hay una negación. Hay quienes niegan que el creyente tenga una naturaleza caída porque dice, bueno, ya está en Cristo, es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo, entonces ya no existe tal cosa como doble naturaleza, un dualismo, hay quienes le llaman un dualismo. Inevitablemente, todos aquellos que nieguen que el creyente tiene una naturaleza pecaminosa aún viviendo en él, em, va a terminar descalificándose y descalificando a los demás porque cuando vea que un creyente, otro hermano en la fe cae y tiene problemas en la carne, lo primero que va a decir, él peca y no puede dejar de pecar en esa área porque entonces él nunca nació de nuevo. Él no es cristiano. O lo peor de todo, puede que tú estés escuchando esto y te estés preguntando, ¿será que yo no soy nacido de nuevo? Amo a Dios con todo mi corazón, pero tengo estos impulsos que son más fuertes que yo. ¿Será que yo realmente no nací de nuevo? ¿Será que yo no soy un creyente verdadero? ¿Será que yo no voy al cielo? ¿Algo más me falta? Hay personas que darían cualquier cosa. Yo lo he escuchado. Mira, hasta mi propia experiencia. Yo oraba y decía, Señor, si estoy dispuesto a cualquier cosa para entender cómo el viejo hombre no me domine. Pero volvemos nuevamente a lo mismo. La negación. Si negamos que tenemos naturaleza pecaminosa, nos encontramos en un gran aprieto. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 1, verso 8 y verso 10. Dice, si decimos, Juan se incluye, que no tenemos pecado, o sea, jamartía es la palabra griega, que no es la acción, sino más bien la naturaleza misma, como algunos lo han definido, que nos impulsa a hacer lo malo.
Hay quienes han traducido como naturaleza pecaminosa cada vez que aparece el pecado en este sentido, ¿ok? Dice, si decimos, cuando se incluye, que no tenemos pecado, ¿qué cosa? Nos engañamos a nosotros mismos. Y segunda cosa, y la verdad no está en nosotros. Entonces, lo primero, nos engañamos. Si decimos, no, yo no tengo tal cosa como una naturaleza pecaminosa porque yo soy nueva criatura. Ahí dice que nos estamos engañando. Y dice también otra cosa, que la verdad no está en nosotros. O sea, somos mentirosos. El verso 10 dice, si decimos, otra vez Juan se incluye, que no hemos pecado, o sea, el resultado de pecar, ¿verdad? Aquí viene la acción, jamartano, la otra es jamartía, del griego. Le hacemos a él mentiroso y esta es una gran acusación. Decir, decir que no tenemos pecado y por ende no pecamos, es decir que Dios miente. O sea, la Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Es como que dijéramos, sea Dios mentiroso y todo hombre veraz. Pero hay algo más, aquí hay un paralelismo entre la verdad no está en nosotros, del verso 8 al verso 10, donde dice, y su palabra no está en nosotros. Así que si tú eres maestro de la palabra, si tú eres un pastor, un predicador, y tú estás predicando que nosotros, todos los creyentes incluidos, tú obviamente, no tenemos una naturaleza pecaminosa, te estás engañando, te estás mintiendo, un mentiroso, estás haciendo a Dios de mentiroso y la palabra no está en ti. Entonces, ¿cómo tú puedes decir que tú predicas sana doctrina si tú estás negando algo que es tan obvio solamente en este verso? Pero hay otros versos también. Santiago capítulo 1, verso 14. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia se ha traído y seducido. ¿Cuál es esa concupiscencia? Vamos a Romanos 7, del verso 15 al 24. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y si lo que yo no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que yo no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que esto en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley de pecado que está no fuera, está en mis miembros, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Estos versos son sumamente claros. O sea, el pecado está dentro de nosotros. Porque, ¿qué es lo que sucedió? En este proceso de santificación somos liberados del poder del pecado, pero no hemos sido liberados de su presencia. Tienes que aprenderte esto, hacer este bosquejo en tu mente. Justificación. ¿Qué es lo que hizo la justificación? Fuimos librados de la culpa, librados de la ira, fuimos declarados justos, no hechos justos. Santificación. Somos librados del poder del pecado en nuestra vida. Ya el pecado no es nuestro amo. Hemos perdido nuestra relación con él. Nos desligamos, ya no nos identificamos. Él no nos gobierna. Estamos muertos a él. Él no está muerto. Nosotros estamos muertos al pecado. Y en la glorificación es entonces cuando el pecado ya no tendrá presencia en nuestras vidas. Así que no hemos sido librados de su presencia, pero sí hemos sido librados de su poder. Y es posible porque está escrito en la palabra del Señor. No quiero que te muevas. Vamos a tomar una pausa de 30 segundos y ya volvemos. You're listening to WOC, Word of the Cross Radio Online, Fort Myers, Florida, to the world. Ya estamos de vuelta en este interesante programa de cómo tener victoria sobre el pecado y el viejo hombre o los deseos engañosos, como tú quieras llamarle, es lo mismo, ¿ok? Entonces, perseveraremos en el pecado, Romanos 6:1, para que la gracia abunde. Si hay quienes piensan que el creyente ya no tiene naturaleza caída, ya vimos los versos anteriores, entonces, ¿cómo es posible que podamos perseverar en algo que no tenemos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Cómo yo puedo perseverar en algo que no existe? Es más, cuando vemos en Gálatas capítulo 5, y se nos dice en el verso 16 y 17, digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. O sea que, y ahí me está diciendo que hay una gran batalla, tengo una gran lucha, sí, hay una gran oposición dentro de mí.
Ya lo relataba el apóstol Pablo en Romanos 7, ahora tenemos Gálatas nuevamente, eh, ¿cierto? Todo lo que son los deseos de la carne, las obras de la carne están presentes y están en nosotros, ¿ok? Entonces, si las negamos, ¿qué hacemos con todos estos versos? Algo muy importante que quiero aclarar, de que cuando digo que la Biblia enseña que podemos tener victoria sobre el pecado y sus deseos engañosos, no estoy hablando de una vida de perfección, donde tú nunca pecas. Lo que estoy diciendo es que la Biblia enseña que el pecado ya no es nuestro amo y que él ya no nos gobierna. Entonces, aquellos que niegan que el pecado puede gobernar al creyente, se encuentran con pasajes, por ejemplo, tengo otro pasaje. Romanos 6:12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Que cómo puede gobernar y cómo puede reinar algo que no está dentro de mí. Hay quienes dicen, no, lo que tenemos es simplemente el residuo del viejo hombre. Pero yo pensaba en este ejemplo, hagamos cuenta que te duele la barriga y entonces de pronto te empieza a doler la barriga, tienes dolor de barriga y ya no aguantas más y entonces empiezas con náuseas, con vómitos y otras cosas más, dolores que tú no aguantas, te llevan de emergencia al médico, el médico entonces te hace un examen, te dice, tú tienes tu apéndice que está malo y te lo tenemos que remover. Te hacen una cirugía, te remueven el apéndice y entonces después de un día te mandan a casa, haces reposo. La siguiente semana empiezas nuevamente con las náuseas, quizás vómitos, dolores iguales de intensos o peor. Vuelves al médico y le dices, mira, tengo estos síntomas. Entonces el médico te aclara y te dice, no, lo que pasa es que tú ya no tienes el apéndice, lo que pasa es que te dejamos una cicatriz chiquita y todo lo que tú estás teniendo realmente es el residuo, por así decirlo, de esa cicatriz que te estaba provocando todos estos síntomas. Tú pensarías que, ¿sabes qué? Que el doctor nunca te removió el apéndice. Bueno, eso es lo que nos quieren hacer creer aquellos que dicen que el creyente no tiene una naturaleza pecaminosa, que lo que tiene es un residuo. Tenemos los mismos síntomas, tenemos los mismos deseos, es porque aún esa naturaleza está ahí dentro de nosotros. Por eso que quiero que vayas conmigo. En un programa no lo vamos a poder explicar todo. Pues es importante que repases todos estos textos y si te puedes aprender Romanos 6:6 y medita en él, va a ser de gran bendición para que puedas entender todo lo demás de Romanos capítulo 6, donde estamos tratando de por qué es posible vivir una vida de santificación, donde el pecado ha perdido su poder en nuestras vidas, donde podemos tener la vida abundante, que es vida que podemos experimentar paz y gozo, de sentirnos que gracias al Señor ya el viejo hombre no me domina, ¿ok? No me domina. Ya no tengo que ser esclavo de mis pensamientos, ya no tengo que ser esclavo de mis obsesiones. Y que hay muchas áreas. Yo estoy nombrando perversión, estoy nombrando lujuria, también hay ira, celo. Tú lo puedes encontrar un detalle de todo esto ahí en Gálatas 5, ¿ok? Y cosas similares a esta, como dice el apóstol Pablo. Y veo con dolor y con tristeza tantos creyentes frustrados que no pueden vencer a aquel viejo hombre. Digo vencer, aunque técnicamente fue vencido por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero hay quienes han recurrido y han reemplazado la palabra de Dios con psicología, ¿verdad? Y entonces te enseñan a vivir un día a la vez. Tienes este problema, vive un día a la vez. Si la solución simplemente está en vivir un día a la vez en victoria, para ver, no sabe lo que viene mañana, pero disfruta el día, nosotros no somos más que los alcohólicos anónimos que, bueno, no bebieron un día, aunque dentro de su corazón todavía siguen teniendo la lucha de que quieren beber. El siguiente día, bueno, tratan de no beber, aunque siguen teniendo la lucha en su corazón porque quieren seguir bebiendo. Pero gracias a Dios, que la palabra del Señor, nuevamente lo repito, Romanos 6:6, sabiendo esto, porque muchos no lo saben, que nuestro viejo hombre fue crucificado no solo, juntamente con él, para que el cuerpo del pecado, el viejo hombre, la naturaleza pecaminosa sea destruida. O sea, esta palabra es cartajeo, reducida, inoperante, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cristo hizo algo mucho más. Por eso leíamos Romanos 6, gracias a Dios del apóstol Pablo. En Romanos 7 nuevamente, gracias a Dios. Así que si estás cansado o cansada de sentirte el miserable de Romanos 7, que lo que no quiere hacer, eso hace que tiene esa lucha en su interior y que quiere servir a Dios, pero no puede, se siente impotente, esta serie es para ti. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos 6:18, pero gracias a Dios, o sea que hay respuesta. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Viniste a ser siervos de la justicia. Gracias, Señor. Te doy muchas gracias por haberme acompañado en este primer programa
Vamos a seguir con el segundo programa porque ahora hemos visto lo que es la negación, que implica el negar que no tenemos naturaleza pecaminosa. En el siguiente programa vamos a estar viendo la ignorancia. ¿Qué hacen las personas que ignoran lo que está pasando dentro de ellos? Y dicen, me está pasando algo extraño. Siento algo extraño en mí, siento impulso extraño, pero no sé lo que es. Creo que soy cristiano, pero no sé cómo lidiar con esto. Recuerda que la Biblia dice en Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así que cada vez que pienses en la cruz de Cristo, piensa que cuando Él fue, tú también fuiste con Él. Que cuando a Él lo enterraron, a ti también te enterraron. Cuando Él resucitó, tú resucitaste para poder vivir una vida abundante donde el pecado ya no te controla, el viejo hombre ya no te domina. Todo esto lo hace el Señor para su gloria. Bueno, nos vemos en el siguiente programa con la ayuda del Señor. Recuerda, soy Andrés Neira del canal del Evangelio, donde aprendes y compartes.